Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Es para mí un gran placer estar hoy en Nexma, Ecuador, acompañado de tantas personas con estas ideas brillantes y pues cada uno de nosotros poniendo nuestro granito de arena para que la recuperación tanto de este país como de esta región latinoamericana sea más rápida. Yo soy Lucas López Lince, soy vicepresidente de Mercadeo de Grupo Familia y me gusta mucho el tema del que les voy a hablar hoy. Voy a hablarles de estrategia simple. Voy a hablar de cómo uno puede transformar una compañía a partir de las ideas y a partir de metodologías que son perfectamente aplicables por cualquiera de nosotros. Y para comenzar, vamos a hacer una pregunta. La pregunta que cada empresario debe hacerse todos los días al levantarse. Y es la siguiente. ¿Es posible llevar a mi negocio a ser el mejor del mundo en su categoría? La verdad, cuando yo hago esta pregunta, normalmente recibo dos respuestas extremas. Consigo las personas muy confiadas en que pueden hacerlo, o consigo las personas en las cuales esto produce una gran incertidumbre y mucho miedo y no saben contestarla. Pero entonces, volviendo a esa pregunta, ¿por qué es tan difícil? Debería ser fácil hoy en día, ¿no? Tenemos un mundo que yo llamo el mundo de las posibilidades infinitas, un mundo lleno de tecnologías alcanzables para todos, un mundo donde los mercados globales están a un clic, un mundo donde el consumidor está dispuesto a probar y aún así, al parecer, para cada uno de nosotros, a medida que todo avanza, se va haciendo más difícil responder esa pregunta de cómo llevar mi negocio a ser el mejor de su categoría. Y yo creo que esto pasa simplemente porque las posibilidades infinitas lo único que hacen es incrementar la incertidumbre. Y la incertidumbre ha incrementado de tal manera que según esta encuesta de Deloitte, el 92% de las personas no entiende la estrategia de transformación de su compañía. Y eso era grave hace 6 meses, pero hoy, en pleno COVID-19, creo que esto se hace muchísimo más difícil. ¿Por qué? Pues porque creería yo que el 100% de las compañías del mundo, grandes y pequeñas, están en proceso de transformación, bien sea porque su negocio está completamente amenazado por la situación o porque está detectando oportunidades que antes no habían o simplemente porque las reglas para muchos cambiaron. Entonces imagínense el riesgo que existe si el 92% de las personas no entiende la estrategia de transformación o no la entendía antes del COVID-19, ¿qué va a pasar hoy en día? Donde la incertidumbre se ha multiplicado de una manera impresionante. Creo que esto nos pone en una gran tarea a todos quienes lideramos compañías y a todos los que lideramos equipos de trabajo. Y es que la incertidumbre y el miedo normalmente nos llevan a querer diseñar planes que buscan ser todo para todos, a diseñar planes para entrar en muchísimas categorías de productos y servicios, a atender consumidores de todos los perfiles, premium, value, aspiracionales, ecológicos, etcétera. Normalmente pensamos que una estrategia, mientras más amplia, más ventas nos va a traer y más resultados nos va a traer. Y es todo lo contrario. Mientras una estrategia más segmentada es y mientras una estrategia más se concentra en pocas cosas, más capacidad de traernos resultados tiene. Y para mí eso, la razón es muy simple y es que la estrategia es ejecutada por personas normales, como ustedes y como yo, personas que tienen muchísimas restricciones de tiempo, restricciones de presupuesto, restricciones de manejo de su día a día. Entonces al final, esa simpleza hace que las cosas se potencien muchísimo más. Y entonces llega esta pandemia y, y muchas personas y muchas compañías me dicen, Lucas, vamos a vender tapabocas, me voy a reinventar. Pues yo quiero decirle que si la estrategia de reinvención de su compañía depende de vender tapabocas o de hacer reuniones por Zoom, la verdad no se está reinventando y todavía está muy lejos de hacerlo.
Y esto es básicamente porque puse el ejemplo de los tapabocas simplemente porque hoy están de moda, porque claramente explotó la demanda, pero simplemente definir, querer entrar en un negocio porque el consumidor va a estar ahí y porque el consumidor lo necesita, es un gran riesgo y es un gran error, porque estamos dejando muchas cosas por fuera. Si yo no tomo en cuenta cuáles son mis capacidades como compañía, cuáles son las capacidades de los competidores para copiarme o para alcanzarme en el mercado donde yo voy a entrar, y también cómo van a evolucionar las necesidades del consumidor, porque cuando yo entro en una categoría no solamente tengo que satisfacer lo de hoy, tengo que pensar en el futuro. Y asimismo todo eso está recubierto por un contexto que tiene cambios tecnológicos, cambios en las regulaciones, incluso cambios que no podemos predecir o que son muy difíciles de ver como precisamente esta pandemia. Entonces tengo que ser mucho más riguroso a la hora de entrar en cualquier negocio y con eso no salirme de lo que yo llamo el punto G de la estrategia, ese punto donde realmente construimos valor. Y estas compañías que entienden bien el juego de cómo construir valor, de cómo no salirse de ese punto, pues al final terminan llevándose el 90% del valor que se crea en el mercado. El otro 80% de las compañías se quedan con muy poco. Y la pregunta que yo quiero responder el día de hoy es, Lucas, ¿qué tengo que hacer para estar en ese 20% superior de las compañías que más valor agregan? Y créanme que la respuesta, lejos de ser complicada, tiene altas dosis de sentido común, pero sí nos obliga a hacer un trabajo profundo de conocimiento interno de compañía, de conocimiento de la competencia y de conocimiento del consumidor. Vamos a ver entonces cuál es esa fórmula para decodificarlo. Lo primero es tener una estrategia simple pero poderosa. Y una estrategia poderosa funciona siempre y cuando yo sea capaz de enfocar toda mi energía y todos mis recursos en uno o muy pocos objetivos fundamentales. A su vez, una mala estrategia normalmente está llena de objetivos. Casi siempre esos objetivos son rimbombantes, son muy bonitos al decir, pero normalmente carece de sustancia y no tiene planes de acción de cómo llegar. Es más, cuando esos objetivos se analizan el uno con el otro, es muy fácil entender que son muy difíciles de alcanzar o que incluso son incoherentes el uno con el otro. Entonces una buena estrategia para mí debe siempre seguir las siguientes condiciones. El primero, debe partir de un propósito claro. Ese propósito debe ser entendible por mis clientes y sobre todo por las personas que trabajan en mi compañía. Y ese propósito tiene que tener unas mediciones, tiene que tener muy claro yo qué voy a conseguir con él, cómo voy a impactar a mi consumidor, cuántas ventas voy a traer, qué rentabilidad me va a dar ese propósito. Después tengo que definir unos territorios los cuales deben estar alineados con mis competencias como compañía, pero también deben estar un poco más lejos de las competencias de mis competidores. Después, cuando yo tengo mis territorios y mi propósito, ahí sí construyo una propuesta de valor superior, una propuesta de valor que sea insuperable, pero también tengo que tener en cuenta que esa propuesta de valor se aleje de mis competidores y se meta en el terreno de mis clientes. Y por último, y por eso esto es como una cebolla, debo recubrir todo con palancas poderosas de transformación digital que nos lleven a que esa estrategia avance más rápido y que esa estrategia se haga mucho más potente en la mente de mis clientes o de mis consumidores. Y por último, y lo más importante, cada uno de estos objetivos tiene que estar interrelacionado uno con el otro. Es decir, si yo cuando llego a mi propuesta de valor me doy cuenta que tiene que cambiar, debo devolverme porque posiblemente esa propuesta de valor no aplique en los territorios que escogí o no vaya en línea con mi propósito. Y esa combinación, a su vez, lo que hace es que la suma de las partes es más de lo que valen cada una de ellas individuales. La combinación de un gran propósito, unos territorios bien escogidos, una propuesta de valor insuperable y la correcta utilización de la transformación digital hace que esa combinación sea muy difícil de copiar por mis competidores y es lo que finalmente me produce a mí una ventaja competitiva.
El segundo punto importante lo tomo de un libro que se llama Strategy Beyond the Hockey Stick. Es un libro de McKinsey donde se analizaron miles de compañías y sus resultados financieros, y al final lo que encontraron es que las compañías que llegan a ese 20% superior lo hacen por 10 razones. 5 de esas razones son los fundamentales de mi compañía, digamos, cosas que ya vienen del pasado, difíciles de cambiar. Otro 25 está en temas relacionados con la industria y los territorios donde yo compito, los territorios geográficos donde compito, también un poco más difíciles de cambiar, pero un 45% está en los movimientos que yo tengo en mi control. Para mí, el foco del corto plazo tiene que estar en esos movimientos. Ahí hay movimientos como programas de productividad, como programas de innovación y diferenciación, como realocar los recursos de manera poderosa. Entonces, cuando salgan de esta conferencia, busquen qué van a hacer ustedes con esas herramientas que tienen hoy y cómo en el futuro pueden usar esas otras que son más fundamentales. Y el tercer punto, y el más importante, ya lo había dicho anteriormente, es perseguir siempre ese punto rojo. Cualquier cosa que yo defino en mi estrategia tiene que estar sometida a este análisis. Está lejos de mis competidores, está en línea con las capacidades que yo tengo como compañía, está metido dentro de lo que los clientes quieren y cómo los clientes van a comportar, y finalmente es capaz de trabajar en el contexto donde estoy. Si no pasa esa evaluación, entonces tengo que volver a construir. Y aquí quiero poner uno de los ejemplos para mí más interesantes de estrategia, y sucedió en 1998, en una entrevista que le hizo Richard Rummelt, un profesor de estrategia, para mí de los mejores del mundo, y él estaba hablando con Steve Jobs y le estaba diciendo que le encantaba la manera como estaba reconstruyendo Apple. No olviden que en el 98 Apple venía de prácticamente quebrarse, estaban empezando a lanzar nuevos productos, y Steve Jobs le había dado un foco muy importante y ya la compañía era rentable otra vez. Pero Richard le dijo a Steve, Steve, magnífico trabajo el que están haciendo, pero ¿cuál es el futuro de Apple? Yo veo que vencer la propuesta de valor de los competidores y ese fuerte efecto de red que tienen las plataformas de Intel y Windows son muy difíciles de vencer por la propuesta de valor de Apple. Ustedes tienen una excelente experiencia de usuario, un excelente diseño, pero yo veo que quebrar esa resistencia es muy difícil. Y finalmente lo que Steve Jobs le contestó es, se rió y le dijo, voy a esperar el próximo gran cambio. Y es que para mí esto es muy poderoso, porque hasta un genio como Steve Jobs en su momento tenía claro que si no escogía los territorios correctos donde ganar, así su propuesta de valor fuera buenísima, realmente se iba a enfrentar contra una muralla impenetrable. Y bueno, el resto es historia. Finalmente Apple terminó siendo la compañía más valiosa del mundo hoy en día, y lo hizo precisamente escogiendo unos territorios que estuvieran lejos de sus competidores, a pesar de que sus competencias y su propuesta de valor fueran las mismas. Primero vino el iPod, iTunes, después vino el iPhone y después vino el App Store. Un terreno y un territorio completamente diferente al que sus competidores eran capaces de igualar. Y ahora viene otra pregunta que para mí es la más linda de todas, y es, bueno, Lucas, ¿qué hago yo si no soy Apple? La mayoría de nosotros no somos Apple, la mayoría no trabajamos en compañías de tecnología, y las compañías de tecnología claramente son las grandes protagonistas de la creación de valor en los últimos 20 o 30 años. Es más, acaba de salir ExxonMobil del Dow Jones después de 92 años, y quien lo reemplaza es Salesforce, otro grande de la tecnología. Entonces, si mi negocio es algo normal, ¿yo qué puedo hacer? Pues veamos cómo una compañía normal puede crear un valor infinito. Voy a hablarles de una compañía que triplicó sus ventas en los últimos 10 años, que pasó del puesto número 25 al puesto número 3 en cadenas de comidas rápidas en el mercado más valioso del mundo, que es Estados Unidos, que hoy ya el 20% de sus ventas las hace a través de canales digitales, y que vende más por punto de venta que sus tres perseguidores juntos. Una compañía que a su vez
definió que solamente quería tener un tercio del menú de sus competidores. Una empresa que por su capacidad de implementar una propuesta de valor poderosa necesita apenas un 10% de los puntos de venta que necesitan otros para lograr las mismas ventas. Y que a su vez decidió que uno de los fuentes de ingreso más importantes, que es lo que reciben por, por dar una franquicia, iba a ser apenas el 0.5% de algunos de los otros actores del mercado. Y que finalmente, para poder cumplir su propósito, cierra los domingos, el día que más se vende en esta industria, renunciando más o menos a un 14% de la venta. Esa compañía, que es la gran revelación de las comidas rápidas en Estados Unidos, se llama Chick-fil-A. Y Chick-fil-A es una gran representación de una compañía que escogió muy bien su estrategia y la implementa de manera prodigiosa. Vamos a verlo. Primero, está donde está, se creó, se desarrolló y se volvió la cadena más valiosa y la que más crece gracias a su propósito. Ya lo dije, cierran los domingos y eso le cuesta 1.4 billones de dólares. Eso es lo que deja de percibir. Pero eso tiene una recompensa. Son una de las mejores compañías para trabajar. Tiene trabajadores felices y los trabajadores felices atienden mejor a los clientes y además se comportan como buenos vecinos. Con eso llegan al propósito que tenía su fundadora. Hablemos ahora de los territorios. Cómo esta compañía ha sido muy fiel a sus principios y se ha mantenido con unos territorios muy bien focalizados. El primero, el geográfico. Mientras sus competidores se han expandido por el mundo, Chick-fil-A se ha mantenido enfocado en Estados Unidos buscando hacerse el rey de ese mercado y eso le ha traído un gran retorno. El segundo territorio importante es el de en qué comidas estar. Mientras la mayoría de cadenas de comidas rápidas creen que mientras más menú le ponen a sus restaurantes, más personas van a llegar a comer. Chick-fil-A ya ha demostrado que esto no es real y que cuando uno lo hace muy bien en una categoría, ese es el mejor incentivo para atraer nuevos clientes. Ya vieron que venden 3 veces más de lo que venden otros competidores y que incluso por restaurante venden lo que venden los 3 competidores que le siguen, simplemente siendo muy buenos en donde decidieron competir, que es el pollo de alta calidad. Otro territorio importante donde ellos se han mantenido muy fieles a sus principios es la consecución de franquiciados. Para poder crecer, estas compañías dependen de personas que compren franquicias. Entonces, mientras otros jugadores del mercado se alían con grandes operadores nacionales de franquicias, Chick-fil-A escoge uno por uno sus franquiciados. Eso tiene unos costos. Seguramente es más difícil y no pueden crecer tan rápido. Pero los pone en un territorio donde cada persona que maneja un Chick-fil-A lo hace como si fuera su propia compañía y eso eleva el nivel de servicio. Y por último, y hablando del tema de servicio, esta es una compañía que en vez de jugar a la rapidez, a pesar de que está en el negocio de comidas rápidas, escogió el territorio del servicio al cliente como ese gran diferenciador donde él podía estar solo y donde sabía que otros no podían entrar. Así se mantiene, digamos, en una burbuja donde a los competidores, a pesar de que parecieran funcionar muy parecido a él, les queda muy difícil copiar e igualar su propuesta de valor. Y entonces, ¿se acuerdan que hablamos que una buena estrategia escoge unos muy pocos objetivos? Veníamos de escoger unos territorios muy acotados donde jugar y apuesta todo por una gran propuesta de valor. Pues Chick-fil-A es el máximo exponente de la simpleza, porque su propuesta de valor está radicada en 3 cosas perfectamente ejecutadas. Primero, un servicio personalizado de alta calidad. ¿Saben quién diseñó la experiencia de servicio de Chick-fil-A? La diseñaron personas de la cadena de hoteles con los mejores estándares de servicio del mundo, Ritz-Carlton. Con eso hicieron que fuera insuperable por cualquier competidor.
hospitalidad de primera clase, y ellos lo transfieren en empleados amables que tratan a la gente como sus amigos y son parte de la comunidad. Y por último, comida que realmente sabe bien, más fresca, sin ingredientes artificiales, y cumplen esa propuesta de valor en cada una de las cosas que hacen. Y por último, Chick-fil-A se convierte para mí en uno de esos grandes ejemplos de compañías que vienen de ser compañías análogas y son capaces de recubrir su propuesta de valor y su estrategia con una transformación digital real. Esta compañía, como ellos mismos lo dicen, mantiene sus principios intactos, pero le inyectan esa ideología de Silicon Valley a sus valores cristianos porque sus fundadores así lo creen y pues son capaces de lograr que hoy en día el 20% de sus ventas vengan de canales digitales y esperan que en menos de 2 años más de la mitad estén siendo por canales digitales. Y si ustedes ven en la parte derecha de mi pantalla, van a ver que tienen más de 1.3 millones de calificaciones de su aplicación y casi 5 estrellas. Esto es una calificación que muy pocas compañías logran. Es más, que normalmente uno pensaría que solo lo logran compañías digitales. Pero ¿por qué lo hacen? No solamente porque han sido buenos en tecnología y han desarrollado competencias, sino porque son capaces de juntar esa gran propuesta de valor que tienen en sus puntos de venta físicos con el servicio al cliente que hoy en día pueden dar en digital, insisto, manteniendo la esencia de lo que los ha hecho muy buenos históricamente. Y entonces finalmente les quiero decir que todos tenemos el afán de transformarnos hoy. Necesitamos evolucionar nuestras compañías, pero tratar de ser lo que no somos solo traerá un montón de complejidad y muchísimos problemas. Hay que transformarse digitalmente, pero para potenciar lo que hacemos bien, las cosas que nos hace únicos. No hagamos de la tecnología el norte de nuestras compañías, hagamos de la tecnología la gran palanca para ofrecer una propuesta de valor que nadie más sea capaz de copiar. Y aprovechemos un momento difícil como el que estamos pasando en el mundo y en Latinoamérica para hacer las cosas diferentes. Soy un convencido que las crisis traen grandes oportunidades. La diferencia está en la mentalidad de cómo afrontar una situación como estas. Muchas gracias y cuídense mucho.